Bloguear. Tanzania. ¿Quieres bloguear en Tanzania? Será mejor que estés listo para repartir $440 al año al gobierno. Gracias a una nueva ley aprobada en virtud del Reglamento de Comunicaciones Electrónicas y Postales el 16 de marzo de 2018, el gobierno de Tanzania exige que todos los creadores de contenido en línea obtengan una licencia y paguen un impuesto anual. La ley no se aplica solo a los bloggers, aunque son los más afectados. También se aplica a usuarios de redes sociales, miembros de foros en línea, creadores de vídeos y podcasts, radio y televisión en línea y suscriptores de contenido en línea. Además del impuesto, también se espera que los blogueros y creadores de contenido en línea se registren en la Autoridad Reguladora de Comunicaciones de Tanzania y acepten no publicar contenido ofensivo como pornografía, desnudos, violencia, discursos de odio, noticias falsas y contenido que contenga lenguaje inapropiado. El registro inicial cuesta 100.000 chelines tanzanos, unos $44. A partir de entonces, los bloggers y creadores de contenido en línea pagarán una tarifa de licencia de 1.000.000 de chelines tanzanos equivalentes a $440 a partir del año en que recibieron la licencia. La licencia es renovable al mismo ritmo cada año. Los morosos son responsables de una multa de al menos 5 millones de chelines tanzanos, alrededor de $2.500, 12 meses de prisión o ambos. Brujería. Rumanía. La brujería y la adivinación son un gran negocio en Rumanía, donde muchas personas todavía creen en las supersticiones. Sin embargo, el comercio no fue reconocido por el gobierno y, por lo tanto, no estaba sujeto a impuestos. Esto cambió cuando Rumanía se encontró en recesión. Para generar más dinero, el gobierno impuso impuestos sobre varias ocupaciones que anteriormente no había estado grabando. Esto incluía profesiones controvertidas como brujería, adivinación y astrología, así como trabajos menos cuestionables como instructores de buceo, ayudantes de cámara y embalsamadores. Según la nueva ley, a todos se les exigía pagar el 16% de sus ingresos como impuesto. El impuesto dividió la opinión entre las brujas de Rumanía. Mientras que algunos lo vieron como el reconocimiento oficial de su trabajo por parte del gobierno, otros no estuvieron de acuerdo. Fueron hostiles hacia el nuevo impuesto y amenazaron con lanzar hechizos al gobierno. Las brujas advirtieron que se reunirían en la punta del río Danubio y tirarían una planta de mandrágora al agua para maldecir a los políticos que habían creado el nuevo impuesto. Ingresos ilegales. Estados Unidos. ¿Eres ciudadano estadounidense con un medio ilegal de ingresos? ¿O acabas de recibir un soborno? La ley federal de los Estados Unidos exige que pagues impuestos por ello. El Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos exige que cualquier persona que reciba un soborno lo reporte como parte de sus ingresos y pague el impuesto correspondiente. El Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos también exige que se informen los ingresos de actividades ilegales como el tráfico de drogas y que se paguen los impuestos correspondientes. En casos de robo, se espera que el ladrón pague el impuesto apropiado sobre el valor de mercado actual del artículo robado. El ladrón solo está exento del impuesto si devuelve la propiedad robada en el mismo año en que la robó. La tributación de los ingresos ilegales es muy controvertida. Contradice la Quinta Enmienda, que otorga a una persona el derecho a no incriminarse en un delito. El Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos tiene esto cubierto, sin embargo. Cualquier persona involucrada en tratos ilegales no necesita revelar lo que hizo para ganar el dinero. Simplemente podrían listarlo como otros ingresos y pagar el impuesto correspondiente. El estado de Tennessee tiene un impuesto similar, aunque se limita a las drogas ilegales, el alcohol ilegal y el contrabando. El llamado impuesto al crack exige que los traficantes de drogas, los destiladores ilegales de alcohol y los contrabandistas paguen discretamente los impuestos sobre sus actividades ilegales. Los morosos deben probar el pago de estos impuestos si alguna vez son arrestados por sus delitos. Si no pueden probar que pagaron los impuestos aplicables, se les acusará por evasión de impuestos junto con los cargos penales habituales. Eso podría ser un gran problema. El infame gángster estadounidense Al Capone fue a prisión en la década de 1930 por evasión de impuestos y no por asesinato, venta ilegal de alcohol u otras actividades delictivas de su sindicato del crimen organizado. Perros. Suiza. ¿Quieres ir a vivir a Suiza y tienes un perro?
Será mejor que estés preparado para pagar el impuesto anual sobre perros, o tu perro podría recibir un disparo. El impuesto no tiene una tasa fija y depende del tamaño del animal. Dependiendo del municipio, los perros guía y de rescate podrían estar exentos o ser elegibles para un impuesto reducido. Como se esperaba con cualquier impuesto, las personas a veces evitan pagarlos. Para asegurar el cumplimiento, las autoridades de la aldea de Reconvilliers, que tiene 280 perros, amenazaron con disparar a cualquier perro cuyo dueño se niegue a pagar el impuesto. En ese momento, el impuesto en el municipio promediaba $48,50 por año. La autoridad municipal no planteó la amenaza de matar a los perros. Una ley de 1904 en realidad permitió que el gobierno matara perros de propietarios que se negaron a pagar el impuesto. Perros de los morosos fueron asesinados desde ese momento hasta la década de 1960, cuando la ley se relajó. Sin embargo, el pueblo de Reconvilliers necesitaba dinero, lo que obligó a sus autoridades a restablecer la ley. Irónicamente, Pierre-Alain Nemitz, el hombre que dirigió el consejo de la aldea, comenzó a recibir amenazas de muerte después de que el consejo de la aldea emitiera la amenaza. Redes sociales. Uganda. Uganda introdujo un impuesto a las redes sociales el 1 de junio de 2018. El impuesto altamente controvertido requiere que los ciudadanos que usen sitios de redes sociales y aplicaciones como WhatsApp, Facebook y Twitter deben pagar 200 chelines equivalentes a $0,05 por día de uso. Los ciudadanos no están obligados a pagar el impuesto en los días que no utilizan las aplicaciones o los sitios. Yoweri Museveni, el presidente de Uganda, declaró que el impuesto era necesario para contrarrestar la amenaza de los chismes en las redes sociales. Cuando primero promovió el impuesto meses antes, declaró que el dinero recuperado del impuesto le permitiría a la nación hacer frente a las consecuencias de los chismes. El impuesto no es popular en Uganda, donde los ciudadanos han acusado al gobierno de invadir su libertad de expresión. La introducción del impuesto a las redes sociales no es la primera vez que Museveni ha tratado de inmovilizarlas. En 2016, suspendió el acceso a todos los sitios de redes sociales durante las elecciones ya que afirmó que las personas las usarían para difundir mentiras. Religión. Alemania. Se espera que los alemanes católicos y protestantes paguen un determinado impuesto sobre sus ingresos para financiar sus iglesias. El impuesto asciende al 8 y 9% de sus ganancias. Es recogido por el gobierno y entregado a sus iglesias. Esto genera ingresos considerables para ambas iglesias en el país ya que 24,7 millones de sus ciudadanos son católicos y 24,3 millones son protestantes. La única manera de evitar pagar el impuesto es abandonar la iglesia oficialmente. Sin embargo, esto viene con algunas desventajas. Cualquier alemán que se retire oficialmente de la iglesia católica o protestante pierde automáticamente algunos beneficios, incluido el derecho a un entierro religioso, el uso de guarderías con fondos estatales o el acceso a todas las escuelas de propiedad de la iglesia y algunas estatales. Además, los católicos no pueden hacer confesiones en la iglesia o recibir la comunión. También renunciarían a la unción de los enfermos a menos que estuvieran cerca de la muerte. Sin embargo, algunos alemanes están dispuestos a perder estos beneficios solo para evitar pagar el impuesto. Más de 100.000 alemanes dejan oficialmente cada una de las iglesias cada año. En 2014, esta cifra casi llegó a 200.000 en cada iglesia después de que el gobierno cerró una laguna que les había permitido a los ciudadanos evitar el impuesto porque no tenían que reportar sus ganancias de capital. Teléfonos inteligentes y tabletas. Francia. En 2013, Francia estaba considerando la introducción de un impuesto especial para teléfonos inteligentes y tabletas. El impuesto, que sería el 1% del valor del dispositivo, se usaría para financiar la creación de películas, música e imágenes francesas. El impuesto se basa en la política de excepción cultural que se introdujo en 1993. Según la política, se esperaba que las emisoras francesas pagaran un impuesto cultural para financiar y promover proyectos culturales franceses. Sin embargo, con la proliferación de Internet, muchas emisoras están evitando los medios tradicionales para llegar a sus audiencias. Esto significó que no pagaron el impuesto, que estaba destinado a proteger la cultura francesa de la influencia de las películas estadounidenses.
El impuesto propuesto se incluyó en una ley de presupuesto que el Parlamento francés debía considerar en noviembre de 2013. Sin embargo, no hay más noticias sobre si se aprobó la ley.